Buenos días, Ecuador, buenos días, amigos oyentes, amigos televidentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta emisión de Un Café con JJ de hoy. Gracias a Dios, tengo que decir siempre, gracias a Dios. Es viernes 10 de noviembre del 2023 y se nos va acabando el año como se nos va acabando la luz todos los días. Pero bueno, aquí estamos con ustedes para saludarlos desde la Radio Redonda 99.3 FM estéreo en Guayas, Santa Elena, y en diferido estamos siendo retransmitidos de 6 a 8 de la noche por Radio Café de la provincia de Manabí. Y si quiere oírnos en cualquier otra parte del Ecuador o del mundo, www.laradioredonda.es. Saludamos a los amigos que están en TikTok ya conectándose con nosotros, saludando con Un Café con JJ. Recuerden también que nos pueden seguir, ver y oír en la cuenta de Facebook de Jimmy Jairala o en la de Un Café con JJ o en la cuenta también de la Radio Redonda en YouTube, el canal Jimmy Jairala. Ahí está incluso la forma como usted puede suscribirse, que no le cuesta ni $1. Y si se anima, por supuesto, colabora con este proyecto político. Qué bárbaro, ¿no? Periodístico, eso. Ya ves, Chita, lo que me hace decir. A través de YouTube. Ya está el nervioso, mírelo, ya está el nervioso. Bueno, a cualquiera se le muere un tío. Claro que sí. A cualquiera se le muere un tío. Muy bien. El abrazo enorme, el abrazo fuerte para los hermanos migrantes que nos están viendo como siempre. El saludo cordial para la clase trabajadora, un saludo enorme para los generadores de empleo, grandes, pequeños, emprendedores, autónomos, a todos ustedes. Pensé que iba a decir para los generadores de luz. No hablemos de eso. No hay. Este fin de semana no va a haber cortes, me dijeron, le cuento. Vamos a ver, compartimos Hay que dar gracias. ¿Ah? Hay que dar gracias. No, ¿qué va? Okay. Así debería ser, no debería haber cortes. Y el lunes vamos a tener una entrevista, oiga, después le cuento, pepísima sobre el tema famoso de la luz. Advertido desde el febrero, marzo de este año. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Veamos qué tenemos por acá. Se adelantó la fecha de instalación del plenario de la Asamblea Nacional. A propósito de esas mayorías están que se mueven, le cuento. 16 de noviembre será. Arturo Félix Wong será el secretario de la administración en esta época de crisis económica y crisis de electricidad. El Ministerio de Economía le metió la mano a Selec, le retiró 57,5 millones de dólares. A Selec, o sea, a los que tienen que repotenciar las termoeléctricas, y les quitó la plata, efectivamente. No puedo creerlo. El Círculo de Economía advierte que en los próximos 18, 19 meses, en el gobierno de Daniel Noboa, le tocará pagar 1.700 millones de dólares, nada menos y nada más, que al Fondo Monetario Internacional. La AME anuncia movilizaciones progresivas en el país porque no les pagan sus cuotas puntualmente. Seide Gallup dice que Ecuador y Perú son los países de más alta percepción de inseguridad. Yo los corrijo. No es percepción, es verdad. Es verdad. Bueno, sigamos. Por un lado, la RC anuncia que se reanudaron las conversaciones con ADN y con el Partido Social Cristiano. De otro lado, Otto Sonnenhösner afirma que están conversando en cambio los de Actuemos, o parte de Actuemos, porque ya Suma parece que no es, ya Suma restó, con Construye, para ver si se arma una bancada. Los dos asambleístas de Centro Democrático se sumaron a la bancada de Centro Democrático, a la bancada de ADN. Los de Suma, en cambio, están tocando la puerta en la RC
porque dicen que los de la RC no son odiadores. No hay corte de luz este fin de semana. Guillermo Churuchumbi, elegido coordinador nacional de Pachacutic. La Fiscalía convocó para hoy a la prefecta Paola Pavón para rendir su versión. Para el 17 de noviembre, pero ya la convocó. ¿Habría refuerzos en la frontera sur si acaso se produce ese éxodo, esa salida de más de 6.000 venezolanos del Perú? Esto, entre otras cosas. ¿Cómo estamos, mi querido amigo? ¿Cómo está, Jimmy? Buenos días a todas las personas que nos escuchan por la Radio Redonda, 99.3 FM. Un saludo al personal de TikTok. Más techo que nada, pero bueno. Sí, es harto techo. Sí, ahí eso. Ahora, ¿cómo ha estado? Pone difícil, pues, personal de TikTok. Uy, Dios mío. Ya, usted siga, no se preocupe. Ahí está. Dele, ya. Dele. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en TikTok, nos escuchan por la Radio Redonda 99.3 FM, a quienes nos ven por otras plataformas digitales y como siempre, y como todos los días, un abrazo a nuestros hermanos migrantes. Sí, se adelanta en una noticia que sorprendió inclusive a las bancadas. Ayer en horas de la noche, algunos asesores, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Porque apúrese, asambleísta, que tiene que ir a entregar, tiene que ir a entregar sus documentos porque ya se adelanta para el viernes. Primero en informarlo, ¿ah? Sí, Maestro, sí, ¿se acuerda? A ver, y tienen hasta el jueves de la próxima semana para entregar los papeles. ¿Qué pasará con el señor Carrillo? También es una gran incógnita que está ahí rondando en los pasillos de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, ya ayer Daniel Noboa tuvo una serie... ¿Una qué? Las cosas que ustedes vieran. Eso lo debería mostrar en TikTok. Eso lo debería estar mostrando en TikTok. Ya mismo lo pongo ahí al aire. Eso es contenido exclusivo para vendedor, TikTok. ¿no? Eso es vendedor. Sí. A ver, se adelanta la sesión. Al parecer ya hay humo blanco para que se haya llegado a este acuerdo de adelantar la sesión de instalación de la Asamblea Nacional. Pero insisto, estamos en Ecuador y si algo nos ha enseñado la política en Ecuador es esperar hasta el momento de la votación. Hoy pasa algo, mañana no sabremos. Ojo con eso. Ayer ya el señor Daniel Noboa mantuvo reuniones con funcionarios de la USAID, de la Embajada de Estados Unidos y ya dice algo que es una realidad y que siento que recién esta semana ha explotado. Voy a citar textualmente las declaraciones del señor Noboa, que indica que la situación fiscal del país es preocupante y que habrá que tomar decisiones fuertes. Hemos hablado con analistas económicos de todas las tendencias, izquierda, derecho, centro, arriba, abajo, de refilón, con chanfle, lo que usted quiera. Y todos llegan al acuerdo que la situación económica es gravísima. Y que habrá que tomar medidas. Y que es gravísima. Para lo que cierra de este año, y ni qué decir lo que será el próximo año. Sí. ¿Ya? Habrá que tomar decisiones. Suponemos también, y algo que también creo que tiene que ver con este adelanto de la sesión de instalación de la Asamblea. Digamos que es el 17 de noviembre la instalación, el próximo viernes, 17. Por ley, son 10 días después la posesión de Daniel Noboa, 27. Daniel Noboa debería ese mismo día, mientras está dando su discurso de posesión, decir, oiga, aquí les dejo la ley económica urgente. ¿Por qué? Porque si tiene que ver esta reforma tributaria con algo de rentas, tiene que ser aprobado antes del 31 de diciembre, para que entre en vigencia el 1 de enero. Correcto. Porque si dilatas mucho el envío del proyecto económico urgente y tiene que ver con rentas, no con tributos como el IVA, sino con rentas, y la aprobación más el tiempo del veto y toda la cuestión, si ya cruzas la barrera del 1 de enero, ya aplicaría para el siguiente periodo fiscal, o sea, para el 1 de enero del 2025. Claro. Oye, ¿qué pasó con el presupuesto? Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué pasó con Bueno, técnicamente todavía el señor Lasso tiene más o menos 20 días de gobierno, ¿no? Sí, sumado lo que será este sábado y domingo, más otros días y toda la cuestión. Entonces, 17 en el mejor de los casos.
Habrá que ver y insisto, va a tener que ser todo al apuro. Realmente al apuro. El envío del proyecto económico, por ejemplo, que va a coincidir, la instalación de las comisiones. O capaz que va a coincidir lo del presupuesto y lo va a poder enviar Noboa. ¿Quién sabe? Por los tiempos tan cortos. Bueno, eso tenemos que averiguarlo. Prorrogado me indican por acá. Prorrogado. Claro, porque para que lo envíe Noboa también tiene que tener el tiempo de revisar y armar todo, ¿no? Buenos días a todos. Gracias por terminar la semana junto a un café con JJ. Hoy sí que me costó levantar, se lo juro por Dios. Se nota. ¿Se notó? Sí, se nota. Hola, TikTok. Hola, Oigan, ayer estuve... No sé qué hacer con usted, oiga, mire, qué problema. Ya, siga, usted siga, ya está. Hay una preocupación enorme en el sector público, en los trabajadores del sector público, que no son una pequeña parte de la población. O sea, es un número de trabajadores considerable que, ojo, que trabajan como todos nosotros, que ponen sus talentos y sus capacidades al servicio del país en cada una de las áreas en las que se desempeñan. Y todas esas personas que están preocupadísimas porque supuestamente no van a recibir los décimos, porque hay una alerta de que se pueden atrasar el pago de los sueldos, están muy preocupados, Jimmy y Mario, todos los que nos escuchan. Todas esas personas tienen familias, tienen que pagar servicios básicos. Me decían ayer que si un servidor público se retrasa en los servicios básicos, puede quedar un poco expuesta a la posibilidad de que siga laborando, que esa ha sido una de las reformas que se han dado. Y además, muchos de ellos, ayer conversaba con uno que seguramente nos está escuchando y me decía, yo tengo, por ejemplo, demanda de alimentos porque estoy separada de mi pareja. Y si yo me atraso en el pago de las pensiones, primero me botan y segundo, voy a ir preso, ¿no? Entonces, no es un tema menor. Y yo creo que el Ministerio de Economía, el ministro que ayer salió, creo que un apodo. Claro, de Comoda. Medio divertido, ¿no? Que tiene las cuentas de Comoda. Pero en todo caso, yo creo que el ministro de Economía, Pablo Arosemena, y el presidente Guillermo Lasso tienen que encontrar una forma de terminar su gobierno, por lo menos sin atrasarse en los sueldos. Ahora, la pregunta es, si esto empieza ahora, ¿qué va a agarrar Daniel Noboa? ¿Cuál va a ser el estado en este sentido? ¿Vamos a volver también ya no solo a los apagones, sino a retrasar el pago de los sueldos de los ciudadanos? ¿Vamos a volver a ese país en donde no se respetan los derechos de los trabajadores? Yo creo que no es algo menor lo que está pasando y que todos tenemos que poner los ojos hacia allá. Porque si en el sector público se empiezan a retrasar los pagos de sueldos, eso es un efecto dominó. Y la gente, el que trabaja del día, el que muchas veces trabaja sin estar regulado, sin tener seguro social, sin estar enrolado, se va a ir a menos. O sea, cada vez les van a pagar menos. En este momento los derechos laborales no se están respetando. A veces llegas a un acuerdo de pago, así no haya firmado un contrato de por medio, y al momento de cancelarte lo que dicen es, esto es lo que hay, ten, cobra, y si te gusta bien, y si no te gusta, pues bueno, hay otra persona que necesita más que tú y que trabajaría por menos, porque un poco esa es la frase y es una muletilla que ahora muchos empleadores, no digo todos, pero muchos empleadores están utilizando para abusar de la necesidad de la gente. Y era algo que quería no terminar la semana sin decirlo, Jimmy. Bueno, y ahora le digo que ayer en la tarde en PayPal hubo otro milagro. A ver, para que Don vean. Galo Moreira, que nos estima tanto, conocido nuestro amigo Galo, nos hizo un aporte de $10. Muchísimas gracias. Yo tengo acá 2 milagros en el superchat. Milagros de viernes. Aquí están. Milagro Son de los viernes. milagros de viernes, para que vea.
Víctor Chevasco hace un aporte de $10 en el superchat y dice: feliz viernes desde New Jersey, se los quiere de gratis. Gracias. Y Franklin, en este caso no gratis, porque son $10. $10. Pero también bueno, nos puedes decir eso y sin poner $1, no te preocupes. Sí, pero si lo siempre quieres, es mejor. preferiblemente Siempre póngalo. mejor. No se ve el digno. Franklin López nos hace un aporte de $2 y dice: Gracias. buen fin de semana, saludos desde Brooklyn. Hoy Oye, tengo la energía de que vamos a recibir aportes. eso es el aporte. Oiga, ¿sabe cuántas La personas cara ya hay de conectadas en TikTok? 224 en un ratito, 232 y sigue subiendo, qué belleza. Para que vea. Bueno, 6 de la mañana con 16 minutos. ¿Quiénes son nuestros invitados de hoy, Omar? A primera hora, el economista Fidel Márquez, analista económico. ¿Qué medidas tendrá que tomar Daniel Noboa para levantar cabeza de la economía nacional? ¿Qué se prevé que podría estar ocurriendo? Este préstamo puente, ¿hay posibilidad? Ayer rozamos los 2.000 puntos de riesgo país. Sí, sí. Rozamos los 2.000 puntos de riesgo país, lo cual, insisto, no deja de ser una medida algo subjetiva, pero subjetiva para los mercados que dicen: este país no pinta que pueda pagar. El crédito para el Ecuador es más caro, en resumen. Exacto. Y a las 7:30, Noris. A las 7:30 tenemos al asesor en estrategias de finanzas corporativas y mercadeo, José Orellana Giler. Con él vamos a hablar sobre el incierto escenario que tiene Daniel Noboa en el sector petrolero. Realmente es un reto enorme para la ministra. José Orellana es un experto en temas petroleros. Bueno, la pregunta que formulamos ayer fue la siguiente y las respuestas también las acompañamos. ¿Le parece correcto que Guillermo Lasso haya firmado un decreto para que él y su cónyuge tengan seguridad estatal dentro y fuera del país hasta 2 años después de haber salido de la presidencia? No el 92.9%, sí el 5.8%, parece que ha votado el señor Lasso. Y no lo sé, el 1.3%, un total de 915 votos en Twitter. Con la navaja, ¿no? En YouTube, en la cuenta de Jimmy General, 7.800 votos. No está de acuerdo el 95% y sí está de acuerdo el 4% y no lo sabe el 1%. La pregunta que le dejamos hoy para el día lunes es la siguiente. Para el día lunes 13. ¿Está conforme con el equipo ministerial que hasta ahora ha integrado el presidente electo Daniel Noboa? Sí, no o no los conozco. En la cuenta de YouTube Jimmy Jairala. En la cuenta de Twitter @uncafé_con_JJ. ¿Está conforme con el equipo ministerial que hasta ahora ha integrado el presidente electo Daniel Noboa? Sí, no o no los conozco. Bueno, vamos ahora a informarles o a conversar con ustedes para decirles qué tarea les dejamos hasta 10 para las 8. Eso voy a decir. Es como nos están viendo en TikTok, ahí está la laptop de mi laptop. Sí se ve, yo no veo nada. Ahí está. No veo la laptop. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Sí, reconozco que estoy ciego. Bueno, vamos a decirles la pregunta. Anótela usted también. ¿Qué partido debería presidir la Asamblea Nacional? ¿Partido Social Cristiano? ¿Revolución Ciudadana? ¿ADN? ¿O Construye? Contéstenos en Facebook o en YouTube en las cuentas de Jimmy Jairala. ¿Qué partido debería presidir la Asamblea Nacional? Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, ADN o Construye. Tiene usted hasta 10 minutos antes de las 8 y como siempre anunciamos aquí al cerrar. Vamos a los saludos. Déjeme saludar en TikTok. ¿Le parece bien? Dele. Y si no le parece bien, igual iba a saludar, le digo. Sí, proceda nomás. Estamos con... ¡Qué cantidad de personas! ¡Qué maravilla! ¿Eh? Bueno, se están uniendo Gabriel Montenegro, Alejandro Arevalo, Fercito Naranjo, Daniel se ha unido, Eli 1970. Aquí hay bastante gente que se pone solamente apodos. Buen día, dice... A ver, perdón. Buen día, Cuidado, dice por acá. No, yo estoy bien atento. Ay, no, déjalo. José Rubén Solórzano, véala esta. Pedro Cálicer se ha unido, Alonso, déjenme ver las personas que ponen mensajes, sobre todo. Aquí está Carlos Chuquimarca, buenos días desde Loja. Buenos días desde Loja. Se unió Cristian Aguayo también. Saludos para Jimmy Omar Noris de JC6515. Pero a mí me dice Don Jimmy, o sea que ya será por la edad, digo, ¿no? Pero no se preocupe, la edad es un estado mental, usted ya sabe.
Hugo, saludos a Jimmy. Desde el norte de Guayaquil. Están uniéndose más, Cecibel Montalbán, Andrea Ojeda, Javich dice, buenos días, saludos desde Quevedo, mi estimado Jimmy. Se va a poner histéricos, mis compañeros. Cecilia Montalvo compartiendo. Ya la saludaron a Nori, ya la saludaron a Nori. Chévere. Luis Gerardo Lea, Chávez pues. dice, no llego todavía. RC son cariñosos, no son odiadores. Buena. Carlos Chuquimarca ya dijimos. Alexander, saludos para Omar desde Machala, ya vio. Lorena nos dice qué opina de las declaraciones del presidente de la República, del mal llamado presidente de la República, dice. Sobre el país mucho mejor, ya lo hemos comentado tantas veces. Bueno, felizote como en los viejos tiempos. Buenos días, señores. Es verdad, RC siempre ven igualdad, nadie tiene odio, todos nos queremos. Qué amor. Edgar, preocupado porque no hay cómo pagar a los panas de la asamblea. Vaya ahí. Bueno, y son tantos. Jacqueline Valareso, saludos desde Esmeraldas. Gracias en TikTok a todos. A ver, usted ya recibe elogios y yo recibo dólares. Para que vea. Sergio Ortiz. Yo le digo porque prefiero dólares. Sergio Ortiz hace un aporte de $20. Dice saludos desde Estados Unidos. Mi aporte para los bolones. Así que hoy desayuno rico. A ver, tenemos por acá, déjeme cerrar esto. Aura Palmira está en Guayaquil. Lorena nos escribe. La tía Jenny al pie del cañón está en La hizo un aporte de $20, por cierto, a la cuenta. ¿En dónde? ¿A la cuenta? A la cuenta, sí. Ahí está, gracias. Está haciendo el aporte directo, dice. No quiere que nos cobre su tajada, su chat. Qué sabia, mujer sabia, ¿no? Tenemos a la tía Jenny por acá. Gracias por el aporte de $20. Juan Corozo nos escribe desde Villa del Rey. Jimmy Nazareno. A Sergio ya lo dijiste, ¿no? Sí, lo de los bolones. Sí, no sé, obvio. No te estoy diciendo que hoy desayuno. Jimmy Nazareno nos escribe desde New Jersey. Marco Romero está en Miami. Julio Suárez. Jorge Morales nos escribe desde Colonia, Alemania. José Stalin Revelo está en Esmeraldas. Leo Macías nos escribe desde Madrid. ¿Quién más anda por acá? Paco Patricio está en Dinamarca. Dice Juan Corozo, saludar a Diego y Ricardo. Un abrazo para Diego y Ricardo. Leonardo nos escribe desde Coca. Mario Carrera. ¿Quién más? Oye, espérese que aquí Iván Vega me dice que no me ponga este color porque no me queda bien. Es barcelonista como yo. Sigue. Y Mary le pregunta si conoce alguna fundación que realice terapias ocupacionales físicas y de lenguaje. La de la prefectura. Eso no ya está reactivado, ¿no? Sí, ya está reactivado. Ya está reactivado. Sí, no todavía no tiene las 15 terapias que teníamos otrora, pero ya está poco a poco aumentándolas. Así entonces, que yo le recomiendo. Se puede contactar con la prefectura de Guayas. Guayas. Yo le recomiendo que sí. Y es gratis también. Sí. Ajá. Tenemos a Máximo Barbas, Mario Pérez, Ernesto González. Nos envía un afectuoso saludo desde Ambato, Euclides Pareja, Aquiles Segarra. ¿Quién más está por acá? Déjeme ver. Merlin. Oiga, sí, no sé. Noricín, qué chévere la gente nueva acá. Steven Jiménez, desde un ratito. Se van a poner celosos el otro lado. Oiga, usted no me... Rafael Andrade desde María Filomena en Ventanas. Bueno, siga, ya no digo nada más. Sí, por favor, a ver, déjeme mi espacio de YouTube tranquilo. Lorena Neira nos escribe desde Santa Elena. Maribeni Andrade está en Calceta, Manabí. Kelvin Pérez Chiquito dice, estoy enfermo. Ando un virus estacionario con síntomas fuertes. Saludos desde Balsar. Es verdad. Hay mucha gente que está enferma y algunas piensan que es como un nuevo brote de COVID. Es un virus. Sí, pero... con tos y también difonía. Problemas de estómago. Janet Vera, bueno, hay que cuidarse, ¿no? San Sebastián está en España. Berta Coronel. Y me despido con Víctor Renato Bravo, que está en Cariamanga. La tía Jenny dice, con mucho amor realicé la transferencia para Noris. Ay, gracias. Para Noris dice, nada, ese fue invento suyo. Dice para usted. A Mary nuevamente en TikTok, contáctese con la prefectura del Guayas, porque dice que ella está en el triunfo. Ya. Prefectura del Guayas para que le pueda hacer el tema de las terapias físicas y de lenguaje. Aquí Marco Romero dice, Noris de nosotros, el lado de YouTube. Obvio, pues yo defiendo lo mío. Encantado está, ya lo vemos. Carlos Miranda de New Hampshire, Alicia López en Facebook, María Elena Mendoza
También nos saluda desde Chile Fortunato Maruri, Jorge Armijo desde las Acacias, sur de Guayaquil, desde La Chala, Víctor Centeno, Iván Quimí, Hilda Dolores Zambrano, Mercedes Díaz desde República Dominicana. Fue cumpleaños de Iván Quimí. ¿Fue cumpleaños? Está agradeciendo a toda la gente que se hizo presente de alguna u otra forma ayer al celebrar su cumpleaños. Un año más de vida. Muchísimas. Mira, Feliz felicidades. cumpleaños, Iván. Alto zapateo ayer entonces. Oye, no se olviden de las estrellas en Facebook. Sí. Omar Jaén hoy está con unas ganas de sonreír, pero ustedes no saben. Así que hagan el favor y envíenle en estrellas. 100 estrellas, $1, 500 estrellas, $5. O sea, más estrellas, Ponchen la más cara de Omar, sonríe. por favor, a ver, porque los va a recibir con más esa sonrisa. estrellas, más sonríe. Así Pero es. ¿por qué le ponen el problema allá? Tito Miguel Plaza de la península de Santa Elena, Patricio Alarcón desde Copenhague, Rubén Eduardo Villagómez, Angelito Pérez de Milagro, Hugo Néstor Villegas. Hoy día es viernes social, así que no se preocupe. Tranquilo. Giovanni Bello, Nayey Fernández, Carlos Alberto Dueñas también nos saluda. Noralma Freire Gurumendi desde la Alborada, hace tiempo que no nos escribía Noralma. Tommy Rothben, Paquita Cantos, Edison Trujillo Cabezas, Bednas Educational Corporation, ellos también hace tiempo, Ajá. que no habían escrito. Verdad. Julio Pinargote desde Manta, Norberto Gallardo desde Nueva Jersey y cerramos con desde Puerto Viejo, Dover Legión. Bueno, y Gonzalo Arboleda desde Taisha en Morona, Santiago. Ya, y amigos de TikTok solidarios conmigo, aunque se molesten Noris y Omar, yo voy a saludarlos porque hay muchos nuevos, muchísimos nuevos. Por ejemplo, se está sumando y escribiendo, ¿no? Uy, ese es mi amor hermoso, dice. Hola, buenos días, Jimmy Jairala desde Dauli. Yo no sé, ese es el nombre. se pone, Yo mi amor pensé hermoso, ¿qué que yo quiere que haga? dije Jimmy. Pues, Paola nos saluda desde el suburbio de Guayaquil, desde Barcelona, España, nos está escribiendo Lucio Álvarez. Saludos desde Quito de Guacho, y bueno, es tan larga la... vea usted, desde Esmeraldas, dice Abdiel, Jimmy Omar y la hermosa Noris. Ay, qué buen Medardo gusto. y Mocache, bueno, desde el Chimborazo nos saluda Antonio, belleza. Estamos en viernes social, pero ahora ya hay que ponerse un poco serio. Claro, Clary Andrade dice, déjenlo a Jimmy, que está emocionado contigo. Déjenme vivir. Bueno, vamos a algunas noticias. Después del corte hacemos la pausa con TikTok porque tenemos algunas informaciones y volvemos a la hora del chisme. Atención, empecemos con una buena noticia también. Mire usted que BMI está organizando la carrera Run for Health, que es solidaria e importante. Ya se hizo en Quito y ahora se va a hacer en Guayaquil para recaudar $50,000 que las van a entregar a 2 fundaciones benéficas. Hay más de 300 participantes asistieron a la carrera solidaria en Quito y ahora el 25 de noviembre es en Guayaquil. Las carreras BMI en su segunda edición apoyarán a 2 fundaciones, Hermano Miguel con sede en Quito y Fundación Ser Feliz en Guayaquil. Es para apoyar a deportistas, se espera recaudar $50,000 para entregar pues 25 a cada una. Y además se busca promover el deporte como medio para reunir a familias y aficionados que deseen mejorar un estilo de vida más saludable. Bueno, gracias por el mensaje. Sigamos con la información. La Asamblea adelanta su instalación. Se informa a las y los asambleístas electos para el periodo 2023-2025 que se modifica la fecha para la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, la cual se realizará el viernes 17 de noviembre a las 10 de la mañana en el Salón Plenario Nela Martínez, en la ciudad de Quito. En tal virtud, la documentación que deben entregar para habilitar su posesión se receptará hasta las 3:30 de la tarde del jueves 16 de noviembre. Cabe aclarar que la fecha de inicio de gestión que debe tener la constancia de otorgamiento de la declaración patrimonial jurada electrónica es el 17 de noviembre de 2023. Sí, señor. Cuidado con ese papel. La fecha de inicio de gestión. Exacto. Arturo Félix Wong será el secretario de Administración Pública del gobierno de Daniel Noboa. El empresario Arturo Félix Wong fue designado por el presidente electo Daniel Noboa para que sea el secretario de Administración Pública durante su gobierno. Arturo Félix asistió a la primera reunión de transición de gobierno con el actual mandatario Guillermo Lasso el pasado 17 de octubre y también fue parte de la comitiva de Noboa durante su gira por Italia, España y Estados Unidos. Es amigo de la infancia de Noboa, ¿no? Bueno, y en cuanto al tema de las condecoraciones nacionales al mérito en el grado de Gran Cruz, comienza el reparto de condecoraciones. El señor Gustavo Manrique, canciller, a Sebastián Corral,
secretaria de administración o asesor, no lo recuerdo realmente. María Gabriela Aguilera, ella creo que es viceministra de Vivienda. Al coronel de Estado Mayor Fausto Cobo, que ha sido de inteligencia, de la SENAIN, de todo. José Ruales, ministro de Salud. Y a Luis Lara Jaramillo, que es el ministro de Defensa. O sea, va a terminar, creo, condecorando a todo el gabinete. Bueno, qué lengua. Pero es que... Escuchen esto. Finanzas toma 57 millones y medio de dólares de las cuentas de SELEC en año de apagones. Un convenio de liquidez permite al Ministerio de Finanzas tomar recursos de las empresas públicas y la Corporación Eléctrica de Ecuador, SELEC, no es la excepción, pese a que es un año de crisis del sector eléctrico con apagones incluidos. Basado en ese convenio, el Ministerio de Finanzas ha tomado 57.5 millones de las cuentas de SELEC, que es la Corporación Eléctrica de Ecuador, en lo que va del 2023. Y SELEC es responsable de generar el 95% de la electricidad del Ecuador, según datos de la cartera de Estado que respondió a una consulta de primicias. El gerente de SELEC, Gonzalo Uquillas, dijo en una conferencia dictada en la Expo Conferencia Oil Power que lo tomado por finanzas de esa empresa estatal llega a los 203 millones. Finanzas no nos da un centavo, más bien nos toma quita 203 millones, pero Finanzas dijo que los 203 millones incluyen recursos tomados durante otros años e incluso otros gobiernos. Indicó que ha pagado y continúa pagando cada año las deudas. Y esas declaraciones demuestran el calamitoso estado no solamente de la economía del país, sino del interior del gobierno. Porque el propio Quillas dice, le está tirando el muerto a Arosemena. Lógico. O sea, en años de apagones le quitas presupuesto para cubrir otras cosas No porque me das. no tienes plata. Porque no tienes plata, porque has manejado tan mal la economía que no tienes plata para cerrar el año, y se lo quitas a la entidad que ahorita está en problemas por los apagones. Entonces la entidad va a decir, no puedo invertir porque me quitan la plata. Entonces esto es porque, como el paso del florón, ¿no? Realmente es Ecomoda. Estamos en Ecomoda. Ecuador deberá pagar al FMI aproximadamente 8 mil millones de dólares hasta el 2032, según el Círculo de Economía de Guayaquil. Solamente en 2024 son 537, pero en 2025, 1.136 millones. Ojo, esto solamente es FMI. Nada más. No estamos hablando de deuda interna, con otros acreedores. Solamente el Fondo Monetario Internacional, 1.136 en 2025 y 537 en 2024. El gobierno, a través del presidente Guillermo Lasso, dice que es importante destacar que ha pagado deudas pendientes del 2015 a los GATS, al IES, al ISFA y al ISPOL, que suman más o menos 4.989 millones de dólares. Entre tanto, las municipalidades del Ecuador advierten. Ante el incumplimiento en la transferencia de recursos que deuda el Estado a los municipios del Ecuador, anunciamos la movilización de la municipalidad del país. Sacaron un comunicado que dice: municipios del país nos movilizamos frente a la falta de transferencia de los recursos económicos constitucionales que nos corresponden. Bueno, el CEI de Gallup hizo pues un análisis del porcentaje de población que percibe el crimen en aumento. Perú nos ganó, empatamos con Perú. Honroso empate, 87% de percepción, Costa Rica el 82%, de incremento del crimen. Panamá el 72%, Argentina el 68%, Colombia el 67%, República Dominicana el 59%, Nicaragua el 55%, Guatemala el 54%, Honduras el 49%, México el 41%, Venezuela el 31% y El Salvador 3%. Oiga, lo que me sorprende es Costa Rica. 82%. Es sorprendente. Pero es que, bueno, a ver, una cuestión es que, en Costa Rica o en otros países, a lo mejor el asalto de un teléfono celular, tú ya lo ves como percepción de inseguridad. Claro. Aquí ayer tuvimos un atentado con coche bomba, bueno, no con coche bomba, sino que lo hicieron chocar contra una discoteca. ¿Fue un coche bomba realmente? Porque lo hicieron al final. No hubo un explosivo, porque lo que fue rociaron gasolina, claro, ¿no? ¿Verdad? Pero eso en horas 7:30 de la noche, cuando es una vía y que sabemos lo que vimos acá en el norte, en Guayaquil, y la zona del Garzocentro, que tiene que hacerse una limpieza, yo creo, ese centro comercial. Ha tenido algunos incidentes a lo largo de este año. Eso ya para nosotros inclusive se nos está volviendo normal. No, Omar, y Jimmy, circuló ayer un video en donde... El niño que asesinaron ayer.
hay No. muchas cosas. Circuló un video en donde creo que están yendo a, no sé, cuando muere alguien y lo llevan a una persona en una camioneta y salían personas con metralletas, pistolas, asesinaron a un niño en el colegio, en un 14 dos disparos, chicos 14. con armas. Entonces, es lo que yo creo que es un poco lo que hizo mal, la percepción. Incluso antes, hace poco para nosotros, que te rompan el vidrio en un semáforo era una Claro. de las peores cosas que te podía pasar y era temor. Claro. Ahora es que no te maten. Bueno, yo ayer vi en las redes también, no sé si está en el libreto, en el Guasmo me parece que eran como 20 tipos de negro. en Ese es el camioneta. video del que estoy y hablando. todos armados. Y Pero- comenzaron a disparar. Sí. ¡Qué barbaridad! Terrible. Bueno, Frickson Erazo agradece porque la policía volvió a custodiarlo, puesto que dejó de ser gobernador, lo dejaron solo, responsabilizó al gobierno de lo que le pueda pasar y le devolvieron la protección. Cámara de Acuacultura dice que hay 110.000 hectáreas de camaroneras en potencial riesgo por el fenómeno del Niño. Más del 50% de hectáreas de camarones se asientan en zonas inundables de Guaya, Santa Elena, Manabí, El Oro, Esmeraldas. Así está la cosa. Bueno, momento, Antes de irnos, diga. anécdotas con Jorge nos hace un aporte de 10 Euros. 10 euros y dice, ay, Dios mío, un saludo desde Francia recorriendo rutas europeas debido a mi trabajo de camionero. No puedo verlos, pero los voy escuchando. Muchas bendiciones para ustedes y mi lindo Ecuador. Gracias, Jorge, por ese Un abrazo a aporte. nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias. Siempre los hermanos migrantes son soporte de este programa también. 6:37, hacemos la pausa. Regresamos con algunos comentarios que tenemos sobre el tema parlamentario, vea usted. Primero vamos a pasar unos videitos, ¿no? Y luego ya nos conectamos también con los Ahí les amigos de tengo TikTok. posibles nombres del CAL. ¿Ya los tienen? Maravilloso. Algunos nombres. Ya volvemos. Cuando llegan las enfermedades respiratorias, tus días se vuelven grises. Devuélveles el color con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para eliminar y aliviar los síntomas de la gripe. Su combinación elimina de forma natural la tos, flema e infecciones a la garganta. Además mejora la respuesta del sistema inmunológico. Cuida tu salud y la de tu familia con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para respirar naturalmente. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que, al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua. Lo bueno fluye. Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saquemos la basura en los horarios de recolección y la depositemos en los sitios dispuestos para ello. No botemos desechos a la calle y si no tenemos un tacho cerca, guardemos los desechos hasta que tengamos un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada ciudad de Guayaquil. Interagua, lo bueno fluye. Antes de leer la mención de Harina Super 4, y esto es importante, a Juan Carlos, el primo, dice: buenos días, 5
a las 5 y 10 de la mañana, hoy. Nuevamente balacera en la penitenciaría, lo cual es cierto. Toda la madrugada hubo balacera en la penitenciaría. Hubo ráfagas de bala, aún no hay control. Se escuchaban fuertes estallidos en los alrededores, en las urbanizaciones que están en la penitenciaría. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llame al 0999-486977. Harina Super 4, la harina de Diego Martín y de José David. Muy bien, ahora sí, vamos. Hoy todos los días Mayita le saca una cosa importante a mi pana Omar. En Outsiders, Yairen Noriega, asambleísta electa de la RC, dijo que están en conversaciones otra vez con ADN y el Partido Social Cristiano. ¿No? Y en ese sentido, desde el día 1, si ustedes recuerdan el mensaje de Luisa González, ¿no? De cuando, digamos, finalmente quien terminó siendo electo presidente fue el señor Daniel Noboa, el mensaje de nuestra compañera Luisa González fue un mensaje de unidad, fue un mensaje de decir, básicamente, señor Noboa, usted cuenta con los votos de la Revolución Ciudadana, siempre y cuando esto sea para beneficiar al país, ¿no? Y en ese sentido es una posición que hemos mantenido y es una posición además que ha tenido resonancia, ¿no? Y que ha sido tomado de forma positiva por la fuerza política, el señor Daniel Noboa, no por ADN, y también por el Partido Social Cristiano, que son las dos organizaciones políticas con las que nosotros en este momento estamos teniendo conversaciones para, en función de una agenda programática, llegar a acuerdos políticos que puedan viabilizar, ¿no? El trabajo en este año y medio de gestión. Outsider 8:30. Bueno, ya estamos de regreso. Vea. Outsider 8:30. Cuando nosotros aquí le decimos que en su casa adentro está lloviendo, usted abre el paraguas. Porque aquí de mañana, Omar, comentábamos lo de la reanudación de las conversaciones, ¿verdad? Y lo confirma la señorita Noriega. Si le digo que ahorita está lloviendo, abra el paraguas, punto. Bueno, y sobre una posible alianza entre Construye de María Paula Romo y parte de Actuemos en la nueva asamblea, Otto Sonnenholzner dice, hemos conversado, es decir, existen diálogos para tratar de lograr formar una mayoría. Hemos conversado, es decir, existen diálogos para tratar de lograr una mayoría. Insisto, tenemos además no la coincidencia de haber compartido gabinete, sino de rechazar en alguna forma pretensiones de impunidad o de persecución o de desestabilización. Cuidado, se confunden. La gente dice que a Lasso le fue mal porque no pactó con el correísmo. Lasso pactó con el correísmo. Hicieron acuerdos que quizás no fueron abiertos, pero fueron evidentes para aprobar reformas fiscales que tuvieron consecuencias en otras decisiones hasta judiciales. Entonces, desgraciadamente, yo insisto, no es que rechazo la necesidad de hacer acuerdos políticos. Si son transparentes, si son abiertos y si son por las razones correctas, hay que hacerlo. Pero si ya nos están diciendo que ese no es su propósito, ¿para qué nos vamos a hacer? A ver, sigamos, porque el asambleísta electo por Centro Democrático, Ramiro Vela, asegura que los dos asambleístas de Centro Democrático se van a sumar a la bancada de ADN y que esa bancada ya tiene 24 asambleístas. Yo conversé con el actual presidente de la República electo, me propuso revisar algunas cosas de su plan de trabajo. Creo que es momento de una coyuntura nacional, creo que es momento de un acuerdo nacional y los temas principales que la Asamblea tiene ahí pues van de la mano con lo que el presidente me había comentado, razón por la cual me voy a sumar y voy a ser parte de la bancada de ADN. La bancada de ADN llega con 14 asambleístas de ellos, o sea, con los que votaron. Claro. Pero se suma en este caso tu nombre. ¿Quién es más o qué más sabes que va creciendo? Porque hemos oído que el número está aumentando. No soy el vocero oficial y hay que respetarlo, los tiempos. Valentina Centeno es la vocera oficial de ADN, es la asambleísta más votada, pero por lo menos te digo que en la última reunión estuvimos más de 24. Es decir, que solamente ahí ya tenías un número importante. Sé que hay más asambleístas que están hablando, conversando, porque eso es parte de lo bueno del diálogo y que vamos encontrando un camino común que nos permita llegar con una verdadera agenda legislativa la próxima semana. Guillermo Celi, presidente de Suma,
confirma que su movimiento ha conversado con asambleístas de la revolución, porque no son odiadores y quieren dar gobernabilidad. Nosotros hemos conversado justamente con Valentina Centeno, luego desconozco las declaraciones de Lucio Gutiérrez, yo no he conversado ni siquiera con él, ni mucho menos, pero lo que yo le puedo decir es que aquí se trata de conformar un gran equipo de legisladores que dé gobernabilidad del país. Esto no significa ser Mr. Yes y decir todo sí. Hemos conversado con algunos asambleístas de la lista 5, por supuesto que sí. Esto no se trata, ellos representan un número importante de los ecuatorianos, así fueron votados, y nosotros no somos de esos odiadores que decimos no hay que hablar con tal o cual porque no hay que hablar, cuando el Ecuador lo que necesita es diálogo. De ahí a aceptar pretensiones que están en contra de nuestras líneas rojas es otra cosa, eso nosotros jamás lo haremos, pero hay que conversar en los temas que nos unen. El tema es que creo que Suma tiene 3, se desmarcan de Actuemos, que se reduce a 5. Así más o menos va la cosa. Ya después vamos a la sección chismosa, ya después de esta. Jimmy, David Moreno pregunta, ¿qué les parece la rapidez de la Fiscalía en allanar la prefectura de Pichincha dirigida por Paola Pavón? Ninguna novedad. Esa es mi respuesta. Ninguna novedad. Ninguna novedad. Es un accionar que ya lo hemos visto que es característico en la Fiscalía. En punto, la anterior nota fue de la defensa. En punto noticias, Gisela Garzón, asambleísta de la RC5, dijo, hemos sido muy enfáticos para sostener que cualquier tipo de acercamiento legislativo no es un cheque en blanco. Esta es la posibilidad de permitir que el gobierno pueda avanzar en los 18 meses. Nosotros tenemos una coordinación de bancada, somos un espacio orgánico con un buró político, en fin. No estamos por fuera nosotros de las posturas que podamos llegar a tener y hemos sido muy enfáticos en decir que cualquier tipo de acercamiento legislativo no es un cheque blanco para el gobierno. Y me parece que allí lo que dijo Luisa González del 15 de octubre es tan claro como necesario tenerlo presente. Esto es la posibilidad de permitirle que el gobierno en estos 18 meses pueda avanzar en lo que le sea posible cumplir. Esto es que si es que los 100,000 cupos que se necesitan para el libre ingreso a la universidad del año entrante se consolidan, entonces bienvenido sea. Es decir, que aquello que se le ofreció a la gente se cumple y que se honre la palabra. Digamos, la gente pudo, algunos por las tendencias de redes sociales o lo que fuera, decidir por un cartón, ¿no? Por esta tendencia que fue el cartón, pero a la larga el cartón no soluciona los problemas, ¿no es cierto? Entonces nosotros sumaremos los esfuerzos que hagan falta para ese objetivo. Entendemos lo profundo de la crisis y lo necesario que es que esta etapa de transición remedie aquello que el gobierno saliente o los dos últimos hicieron mal. Pero de allí, más bien, la pregunta sería, y es una de las cosas que siempre he dicho, es ¿quiénes son aquellos que buscan dañar esta posibilidad de acercamientos de las bancadas? A ver, vamos a los comentarios, luego Omar tiene que contarnos lo que sabe ya de la posible conformación del... ¿cómo es que se llama, Omar? Del CAL. Del CAL, sí, del CAL. Bueno, del Consejo de Administración Legislativa. Hay que diferenciar los momentos en los diálogos parlamentarios, ¿no? Hubo un momento de ruptura de las conversaciones entre del Partido de Ser Cristiano, la RC y ADN. ¿Cuándo? Cuando hubo el dime y direte entre Henry Kronfle, de PSC, y Rafael Correa. En ese momento los diálogos se enfriaron. Pero para eso está el horno de microondas. Bueno, lo abrieron, metieron de nuevo el plato y ya otra vez se está calentando. Y otra vez están conversando. ¿Por qué? Porque sumando a la RC, sumando a los cristianos y a los que tiene ADN más los aliados, son más de 90. Sí saben, ¿no? No me haga hacer la cuenta que le gano. 92. 24 tiene en este momento ADN y aliados. Es que yo tengo otra cifra, pero bueno. Bueno, ya. Por uno más, uno menos no vamos a pelear. Yo tengo 18. ¿18 de qué? De ADN. Bueno, yo le digo que fueron 24. Bueno, en todo caso, no necesitarían a nadie más, en resumen. Por supuesto. A nadie más. Lo segundo, ya este frente, esta bancada que se iba a armar, llamada el Frente Ético, me da la impresión de que ya murió la flor, como decían Los Ángeles Negros. Porque si Suma, que tenía 3, ya se barajó, y si Actuemos, a través de, lo hemos escuchado a Otto Sonnenholzer,
dice que están conversando con Construye, se quedaron colgados de una piolita los 3 de Sociedad Patriótica, que no sé si serán 3 exactamente, pero con unos cuantos, 2 o 3 amazónicos. No hay... Son 2 más. Más. 2 más. Sí, entonces... O sea, PSP llegó con 3 originales y 2 en alianza. Exacto. Entonces, no creo que cuaje ya el frente ético, me parece. No creo que cuaje, es mi percepción desde afuerita. Así que como van las cosas, si hoy fueran, si hoy fueran las elecciones de presidente de la Asamblea, el presidente hoy sería el señor Kronfle. Si hoy fueran las elecciones. De ahí usted sabe que en esto cualquier cosa puede pasar. ¿Qué dice usted del CAL, maestro? No, a ver. Lo voy a poner al aire también. Aunque sea puro techo. Puro techo. No, el tema es que, a ver, tomó por sorpresa ayer el adelantamiento de la sesión de instalación de la Asamblea. Pero guarda toda la lógica del mundo. Hay que adelantar. Puedo confirmar que esta decisión fue tomada a 3 bandas. La decisión de adelantar la sesión. Justamente las 3 bandas, como en mesa de billar, que están en la mayoría. Ya vaya viendo por dónde viene la cosa. Con el pedido formal del presidente electo Daniel Noboa. Habló con los bloques en la Asamblea, por favor, ya. Adelantemos esto porque ya está temiendo que le dejen un peor escenario de lo que ya va a recibir. Al interior de los altos niveles ya están viendo que lo que está haciendo en estos últimos días el gobierno de Guillermo Lasso es, no sé, al tipo Nerón, a los Hitler en 1945. Quemen todo. Y quieren ya tomar posesión. Para por lo menos contener un poco todo el relajo que está haciendo en estos momentos el país. Problemas económicos, no se están pagando los sueldos, los municipios se están alzando, prefecturas, las universidades. Entonces la situación es, por favor, denme la oportunidad de asumir ya, porque me van a dejar un peor escenario del que ya voy a recibir. Suma y resta. El PCC sí, hubo un quiebre a partir de lo que ocurrió en el feriado. Pero el PCC, si algo le caracteriza, es ser pragmático. Ellos saben que en esta alianza de 3 bandas, PCC, RC, ADN, es la única manera de tener asegurada la presidencia de la Asamblea. No hay otra. Es la única manera de tener asegurada. Y Henry Kronfle quiere evitar a toda costa el bochorno que le hicieron pasar en el 2021. Que es lógico. Que tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. Que a minutos se quedó un voto. Por un voto. Yo creo que y ahí tiene mucho que ver con lo que decía la asambleísta Arzón en la entrevista que pasamos, ¿no? El valor de la palabra, que en estos acuerdos, que no son debajo de la mesa, sino es que son acuerdos que se hacen previo a que se instaure la asamblea, la palabra y el valor de la palabra tiene muchísimo que ver. Sí. Porque tú puedes llegar a consensos previos, pero en el momento de estar sentados ahí y ya tocar el botón y decidir, va a depender mucho de cada asambleísta, porque incluso la bancada per se, el partido político puede haber tomado una decisión. Y si en ese momento te guiñaron, te pellizcaron o te coquetearon a ti, individuo, y cambias, ¿qué haces ahí? Y sobre todo, ¿cómo manejan ese tema los partidos políticos? Ya, ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, suma y resta lo que estaba diciendo. Porque en el caso que se arme una mayoría sin RC, la situación de una presidencia de Henry Kronfle no está tan asegurada. No está nada asegurada. Claro. Ahí la presidencia la pedirá Construye. Porque Construye tiene 26 asambleístas. Exacto. Entonces, es juego de suma y resta. Ahora, tome nota. Tomo nota. No, en serio. Que anote. Sí. Entonces, aguántese un ratito. Espérese un ratito. Dele. Hoy fuera la Asamblea Nacional. Si hoy fuera. Hoy. Presidente PCC hombre. Henry Kronfle. Primera VP RC mujer. Ya, bueno, eso es Viviana Veloz. Uh-huh. Segundo VP ADN hombre.
Ah, caray, ahí me descuadró usted. Anote. Bueno, ¿y quién sería? Segundo, yo le estoy diciendo género y puesto, nada más. Ya. Segundo BP, ADN hombre. Ya. Vocal 1, PSC mujer. Ya. Vocal 2, RC hombre. Ya. Vocal 3, construye o ADN mujer. Ya. O construye. Ya. Y el último vocalía, el Frente Ético Patriótico o Político, o construye hombre. Hoy, ya. Si fueran hoy, Ya, insistimos. yo creo que podría pasar lo siguiente, para mí, ¿no? Si fuera hoy, esto se reduce a, como usted lo ha dicho, al vocal 1 PSC mujer, vocal 2 RC hombre, vocal 3 construye mujer y vocal 4 ADN que sería en este caso hombre. Entran los dos. O al revés. Entran los siguientes nombres a la baraja de posibilidades de vocalías del CAL. Pedro Velasco. Ya. Pedro Velasco, que es de Actuemos. Ah, Actuemos. Ajá. Pero, Actuemos / suma / ni sé cuánto. Sí, pero Actuemos no está en bloque, no es bancada. Puede ser el Frente Ético y Político que al final se concreten con 14. Bueno, puede ser. Entra también Dayana Pazley entre los nombres que podría asumir en las vocalías. Ya. Y Ana Galarza por construir. Ya. Entonces son algunas de las opciones. También podría entrar Lucía Pozo. Bueno, la urgencia que tiene este frente, que yo lo veo en este momento trastabillando, el Frente Ético y Político, es armarse, porque si no se quedan fuera, es que si no son bancada, no pueden ser parte del CAL. Por eso es que tienen que armarse. Yo siento que ellos se van a poner pragmáticos también. Ya a pocos días de la sesión va a decir, bueno, ya, lo intentamos dialogar por nada. A ver, muchachos, vengan. Claro. Vengan y conformamos la bancada 14. Como sea. Exacto. Bueno, a ver, faltan 2 minutos para las 7. Después de un momentito tenemos al doctor Fidel Márquez, que ya está en espera. Doctor, espérenos 3 minutos. Guillermo Churuchumbi ganó con 451 votos contra 416 de Cecilia Velázquez, la Coordinación Nacional de Pachacutic. Más de 1,300 militantes de Pachacutic acudieron a las urnas para votar por el representante del movimiento. La contienda se disputaba entre Guillermo Churuchumbi y Cecilia Velázquez, pero finalmente se decidieron por Churuchumbi, quien el pasado 29 de abril ya había ganado, pero por disposición del Tribunal Contencioso Electoral se anularon las elecciones. El primer congreso que se desarrolló el 29 de abril fue absolutamente con transparencia, de nuestra parte al menos. Sin embargo, el juez dio la razón y tuvimos que repetir. En los resultados que tenemos aquí, de acuerdo a la firma del Tribunal Electoral del Movimiento Pachacutic, Guillermo Churuchumbi 451 votos, en la lista B de la señora Cecilia Velázquez de 416. El proceso se llevó a cabo en las delegaciones del Consejo Nacional Electoral en las 24 provincias y en 3 circunscripciones del exterior desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Exigir al Tribunal Electoral de Pachacutic y también al Consejo Nacional Electoral que se respete la decisión del pueblo. Hemos tenido una democracia interna del movimiento Pachacutic en esta segunda vez. Tras estos resultados, se prevé que este viernes se realice la proclamación oficial, mientras que para las impugnaciones se dará un plazo de 10 días. De lo contrario, el CNE procederá con la inscripción y registro de la nueva directiva de Pachacutic. Anaí Vélez, Noticias Oromar. ¿Qué quería decir, maestro, antes del corte? Saludo a don Santi. 7 años se le fueron de las manos, que nos decía payasos. Bye, bye, señor Santi. Ya le mandamos a Tico que le conteste. Bye, bye, señor Santi. 7 de la mañana. Regresamos con el economista Fidel Márquez, analista económico, consejero académico de la Universidad Espíritu Santo. ¿Qué medidas tienen que tomar Daniel Noboa para estabilizar la economía del país? Al
las enfermedades hay que combatirlas, pero es mejor cuando las puedes evitar. Fortalece tu sistema inmunológico con Triple C Advance, un suplemento efervescente con sabor a naranja, que actúa como un poderoso antioxidante que contiene una fórmula avanzada con 1000 miligramos de vitamina C, vitaminas del complejo B, vitamina D3, magnesio y zinc. Un sobre diario disuelto en un vaso de agua es suficiente para cuidar tu salud. Siéntete protegido y libre de enfermedades con Triple C Advance. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. El gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. A ver, mi querida Nori, sienta usted el alivio relajante de la nueva crema Cannabis de Nature's Garden. Actúa efectivamente contra el estrés, tiene propiedades analgésicas, las del cannabis, que hacen que su acción sea rápida para aliviar sus dolores musculares. Calme el dolor de su cuerpo, Nori, con la nueva crema Cannabis de Nature's Garden. Recuerde pedirla como la de la tapita verde en las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional. Crema Cannabis. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. No botes desechos a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guárdalos hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Señores, con Interagua lo bueno fluye. El municipio de Guayaquil trabaja de la mano con un gran proyecto, con la Junta de Beneficencia, para que la estructura de salud municipal se sume y poder atender a los guayaquileños en salud mental, recuperación de personas en consumo problemático y de atenderlos de manera integral. Muy ilustre municipio de Guayaquil. Oiga, un minutito, un segundito antes de hacer la entrevista, quiero decirle que conversábamos con Omar. Siempre le doy el mérito yo a mi pana, que me tiró un centro y es verdad. Malévolamente genial fue el haber postergado la elección de Pachacuti. ¿Ah? Porque eso hizo que Pachacuti no pueda presentarse unificado a las elecciones y no presente listas de asambleístas nacionales y solo presenten ciertas provincias y hay todos, unos que del lado de Churuchumbi, otros que del lado de Santi. Ese relajo hizo posible que Pachacuti tenga una pálida presentación. 5 legisladores. 5 apenas. Después de haber tenido 28 en el 2021. Vea usted, ¿sí? Si alguien lo pensó, es un genio, del mal, pero un genio. 7:05. Economista Fidel Márquez, PhD, analista económico, consejero académico de la Universidad Espíritu Santo, está con nosotros. Estimado Fidel, ¿qué tal? ¿Cómo está, Jimmy y Omar? Bueno, una aclaración, consejero académico no de la Universidad Espíritu Santo, sino del Consejo de Educación Superior. Ah, perdón, maestro. Cada vez más títulos tiene. No, sigo siendo profesor titular de la Universidad Espíritu Santo. Ahí sí no te equivocaste. Guárdeme un cupo, doctor. A que después Guárdeme un cupo, doctor. Apoyo el caído, doctor. Guárdeme un cupo. Bueno,
Al economista Márquez, por su experiencia, le preguntamos, y por su pragmatismo, ¿no? ¿Qué medidas va a tener que tomar el presidente Daniel Noboa cuando le espera una suerte de catástrofe económica? Porque no sé, yo no le pondría otro nombre cuando solamente entre el enero y los 17 meses de gobierno tiene que pagarle al Fondo Monetario, solo al Fondo Monetario, 1.700 millones. Hay 80.000 millones de dólares en deuda externa. El déficit dicen que está bordeando entre 7 y 8.000 millones de dólares, con apagones, sin plata para nada, con 800 millones de dólares en caja que no alcanza ni para los décimos, con un inminente incremento de sueldos que a lo mejor también puede causar alguna suerte de complicación. Con este panorama, ¿qué tiene que hacer Daniel Noboa? Jimmy, agregar 2 cositas más. Fenómeno del Niño. Claro. Y además, la disminución de ingresos por no explotación del Yasuní. Entonces, bueno, pero en esencia, y no es a partir de enero, es a partir de diciembre, porque le va a tocar pagar el mes 12 y el mes 13 de este año. Porque de acuerdo a cómo se están dando las cosas, al parecer la posesión puede estar en los primeros días de diciembre, ¿no? Antes. 27 de noviembre, doctor. 27 de noviembre. Entonces, ahí ya tenemos nosotros que esto evidentemente va a llevar a que el presidente tenga que ser muy pragmático. Lo primero, a mi modo de ver, es que va a tener que buscar consenso y ponerse de acuerdo con las distintas bancadas, porque va a tener que buscar cómo sortear todo este maresmo en una economía que tú recordarás, Jimmy, Omar, al principio de año se planteaba que el crecimiento iba a estar por encima del 3%. Bueno, hoy en día ya sabemos que va a estar alrededor del 1%, ¿no? Y lo cual implica una desaceleración total de la economía. Y además de eso, como bien tú decías, va a tener que enfrentar distintos tramos de deuda, y que además van a crearse las condiciones para que él tenga que priorizar varias cosas. Uno, cómo reestructurar ese pago, porque lo va a tener que reestructurar porque recursos evidentemente no va a tener. Y va a tener que buscar un equipo negociador para todas estas cuestiones. Y eso es una de las tareas fundamentales que su equipo económico va a tener que enfrentar. Por tanto, la designación del equipo económico va a tener un impacto muy importante en la percepción que tengan los inversionistas y acreedores a nivel internacional, para que sea creíble las propuestas que hagan. Eso por un lado. Porque tú sabes bien, Jimmy, que el riesgo país, solamente para poner un ejemplo, se cayó un poquito el precio del petróleo y el presidente dijo muy sinceramente, posiblemente tengamos problemas y default en el 25-26 si no logramos esto, y subió a 74 puntos el riesgo país. Claro, es decir, Fidel, la renegociación de la deuda externa es una de las prioridades que tiene el próximo presidente. Totalmente, por eso la importancia que busque un buen equipo negociador para eso. Y cómo lograr llegar a estos acreedores. Y además va a tener que, por otro lado, enfrentar, a mi modo de ver, 2 problemas que son los básicos y a los que tiene que poner todas sus herramientas acá. La primera es la generación de empleo. Pero con las estructuras que tenemos actualmente, eso le va a ser muy difícil. Entonces, va a tener que buscar cómo atrae que de nuevo se pueda estar insertando en el país, que recordemos, y una cifra que estoy manejando, Jimmy, es que estamos un 30% por debajo de la formación bruta de capital que teníamos en el 2019. Y si no hay para que se explique un poco, formación bruta de capital fijo no es más que inversión y generación de empleo. Entonces, eso tiene que buscar cómo
qué medidas tiene que tomar el gobierno y darle prioridad y llegar al acuerdo nacional para que estas medidas pasen en la Asamblea. Por tanto, aquí va a jugar un papel importantísimo, no solamente las propuestas, sino también su equipo político y de negociación política con los asambleístas. Claro, porque por ejemplo el año pasado la inversión extranjera, este año creo que apenas está por los 200 millones de dólares, que es una cantidad vergonzosa, pues, ¿no? Fidel, dos cosas que pregunto, no estoy afirmando, estoy preguntando. ¿Le hará falta al presidente alguna medida dura, como por ejemplo subir determinados impuestos o focalizar subsidios a los combustibles, por ejemplo? Mira, Jimmy, yo creo que sobre eso va a tener que ser muy creativo el presidente. ¿Y en qué sentido te lo planteo? Por ejemplo, si vas a quitar subsidio, tienes que decir, voy a quitar subsidio, pero estos recursos los voy a destinar para desarrollar determinadas inversiones en beneficios de comunidades específicas. Es decir, va a tener que hacer un canje de ese beneficio con inversión social o inversión para generar empleo. Y presentarlo de esa manera. Y aquí va a tener que romper un poco el esquema de esta estructura centralista que tenemos a la hora de las decisiones económicas y de inversión. Y va a tener que pensar más en alianza con gobiernos seccionales. Fidel, ¿tú crees que no le va a quedar más remedio, por ejemplo, que tocar el tema de los combustibles? Para esta primera etapa, porque recuerda que en octubre del año que viene comienza de nuevo la campaña electoral. Y eso como un elemento que no es económico, pero que influye muchísimo en la economía, él va a tener que tener mucho cuidado con esto. A mi modo de ver, va a tener que irse por el lado de buscar más recursos en el exterior o que ponerse a mover acá lo de los subsidios, porque eso son medidas siempre antipopulares y que además para poderlo hacer va a tener que tener una contrapartida. Claro. Ahora, doctor. Y esa contrapartida ahorita no la tiene. Doctor, buenos días. Omar Jaén saluda. Gracias por su tiempo, doctor, como siempre. Doctor, yo creo que usted le ha dado un punto clave, ¿no? El tema político. Aunque la política cruza todo, es horizontal. Y aquí es lo que yo le quiero preguntar. Usted dice, no puedes irte por el lado de los subsidios de los combustibles porque el choque a la clase media, por ejemplo, esa clase que vive en zonas, en urbanizaciones, por ejemplo, alrededor de Guayaquil, los que viven en la Aurora, que necesariamente necesitan tener un vehículo. Ya, que de la noche a la mañana llenar el vehículo que te cuesta ahorita 25, te suba a 40, 45, ya es un golpe fuerte, si es que liberas los precios de los combustibles. La pregunta es, si no vas a tomar medidas de recaudación inmediata, entiéndase, elevación del IVA, quizás un nuevo impuesto a la renta, una nueva fórmula por impuesto a la renta, ¿qué le queda más allá de tomar más deuda? ¿Por dónde más? Porque ahora también, ¿qué partido político en la Asamblea Nacional, teniendo elecciones a la vuelta de la esquina, va a dar los votos para subir impuestos? Pues, ¿no? Ninguno. No lo van a dar. Y además lo han dicho. Claro. Pero aquí sí hay una cosa importante, Omar. ¿Cuánto es la evasión de impuestos que tenemos en el país? Dígamelo usted, doctor. No tengo la cifra en la cabeza. Estamos alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. Unos 10.000 millones de dólares. Wow. Que nada más de esto, el 30% pueda recaer con eficiencia, y aquí es donde viene el concepto que debería ponerse y que es parte de lo que debe tratar el presidente, y es de buscar la eficiencia del gasto público. Claro. Pero doctor, sí sabe que ahí está un camino importante. Doctor, pero sí sabe que esa forma que usted acaba de decirlo, en el fondo, quiere decir optimización de recursos, y que si los vas escudriñando un poco más es recortes y más recortes en el sector público, ¿o me equivoco? No necesariamente, sino que el servicio sea más eficiente. Ya. Por ejemplo, el servicio eléctrico. Eficiencia en el gasto. Buscar eficiencia en el gasto, que si hay que cortar en algún lugar, hay que cortar en algún lugar.
pero buscar la eficiencia. Por ejemplo, ¿por qué los trámites se nos tienen que demorar tanto tiempo? Bueno, que al final eso tiene un costo implícito que encarece todas las actividades económicas y que uno hace. Un trámite que se puede hacer con un clic, tenemos que nosotros esperar 2, 3 meses a veces. Si no, mira la ineficiencia que tenemos por falta de previsión con los pasaportes, lo que nos pasó. Claro. O con lo que nos está, doctor, o con lo que nos está pasando con la electricidad. O sea, en los últimos 3 meses hemos pagado 172 millones de dólares. Con menos de la mitad de eso se pudo haber reactivado el parque termoeléctrico. Con 60 millones estaban los estudios que se podía haber hecho eso. No, y aparte de toda la energía que perdemos diariamente, pues no, eso es un cálculo que también habría que tomarlo, ¿no? ¿Verdad? Ahora, se habla mucho también del tema del subsidio que ciertos sectores petroleros, dígame. Que tocaste el tema de la electricidad, que se acaben de poner todos los medidores que hacen falta, que no están puestos, y por ahí recaudar también. Ahora, ¿usted estaría de acuerdo en eliminar este subsidio para el sector petrolero, minero y grandes industriales que tienen una tarifa diferenciada a lo residencial? Yo, en este sentido, con la necesidad de generación de empleo, yo no me iría tanto por ahí, porque eso sería quitarle liquidez a las empresas. Claro. En este sentido. Lo que eso sí, lo que hay que tener más control con los que hacen un uso inadecuado de ese subsidio. Y por otro lado, si vas a quitar subsidio, tiene que ser con la tecnología que sí existe para evitar que haya una mala focalización del subsidio. Claro. Oiga, doctor, creo que nos están escuchando la entrevista porque CENEL acaba de informar que se suspenden las desconexiones en el primer horario del día de hoy debido a las condiciones favorables del embalse. Nos está escuchando la gente de CENEL. Oiga, y la última... El que lo escuchó fue San Pedro, que abrió la llave. Oiga, doctor, y la última parte antes de darle el paso a Noris. Otro tema que también puede ser candente, tema laboral. La famosa flexibilización laboral, nuevos modelos de contratación. ¿Hasta qué punto podemos llegar para intentar mejorar un poco la contratación de personal? Yo creo que sí podría, sin meterse en el código laboral, que eso sería para una discusión más larga y llegar a mayores consensos, pero sí podría plantearse determinadas formas de contratación que hoy en el mundo, dado el desarrollo tecnológico existente y dadas las condiciones existentes, son muy válidas y que existen, y yo creo que nosotros tenemos que ir avanzando en este sentido. Esa reforma sí pudiera ser presentado de una manera inteligente y de acuerdo y acorde con las condiciones que existen para la actividad que se realice en los distintos sectores de actividad económica. Economista, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Hay una especie de muletilla constante en estos dos últimos gobiernos, el de Moreno y el de Guillermo Lasso, que hablan de achicar el Estado, de reducir el tamaño del Estado para que de esa forma tratar de conseguir mayor dinero. Usted, el achicar el tamaño del Estado, hemos visto que se han desaparecido subsecretarías, ministerios, y eso de alguna manera también ha debilitado al Estado y su intervención. Seguir con esa idea, ¿es sostenible? ¿Va a haber un cambio realmente fundamental en las arcas del Estado o no? Mira, a mí no me gusta el término achicar o agrandar Estado. Yo soy del criterio de tener un Estado eficiente. El nivel de eficiencia nos va a dar el tamaño que requiere el gobierno para que el Estado tenga ese tamaño. Tenemos que hablar de eficiencia del gasto público, tenemos que hablar de calidad en los servicios que se brindan, tenemos que hablar de atención adecuada a la ciudadanía, y eso es lo que tiene que ser lo primordial en los criterios que se tengan en cualquier reforma del Estado que se haga. Lo que también está claro que la forma de hacer de gobierno que tenemos hoy en día en el Ecuador está obsoleta, es un modelo superado y que tenemos que pensar más en los desarrollos locales, en los desarrollos territoriales y en función de eso hacer un nuevo modelo de gobierno y buscar eficiencia por ese lado.
Economista, usted hablaba hace un momento que en el gobierno de Daniel Noboa va a ser fundamental trabajar articuladamente con los gobiernos locales. Y coincido con usted, pero ¿cómo trabajar con los gobiernos locales si se les adeuda tanto dinero de parte del gobierno central? No les da la plata, no les paga. Hemos escuchado que van a anunciar movilizaciones. ¿Cómo hacer para trabajar mancomunadamente, gobierno nacional con gobiernos locales, pero que también les paguen lo que les deben para que ellos puedan ejecutar? Es que de ahí debe partir, porque y en función de que esos recursos que van a los gobiernos locales estén en función del servicio que se tiene que dar a la ciudadanía por parte de los gobiernos locales y que muchos servicios se descentralicen y sean parte de los gobiernos locales. Pero que al hablar de descentralización a veces la gente se asusta porque dice, les van a dar total autonomía y luego ¿qué pasa? ¿Cómo debería ser esa descentralización para que el proyecto país, el proyecto macro, sí se ejecute y llegue a cumplir los objetivos que requiere el Ecuador? A ver, Nori, mira, algo que yo creo que es importante. ¿Qué le interesa a la población? Que el servicio se lo den de buena calidad, en educación, en salud, en todos los servicios sociales, y además que los trámites sean eficientes, rápidos, y que esos trámites burocráticos que a veces nos ponen, que se inventan los problemas para después vendernos las soluciones, son cosas que tienen que desterrarse. Y está demostrado que si hacemos un gobierno digital adecuado, vamos a ser mucho más eficientes. Y eso en el mundo entero es lo que se está discutiendo. Y en administración pública hoy en día se discute cómo lograr un Estado eficiente. Y siempre debe ser la discusión. Cuando a mí me dicen tal tamaño del Estado, digo, no, yo necesito un Estado eficiente que cumpla con las necesidades para que se fueron elegidas las autoridades, que servir a la población. Y ¿quién es el que está más cerca de la toma de decisiones y de la ejecución de las acciones? Son los gobiernos locales. Concuerdo. Tanto las decisiones tienen que estar en los gobiernos locales. Economista, otra cosa de la que se ha hablado de forma constante es que en este gobierno no hubo inyección en la obra pública. Y como no hubo inyección para invertir en la obra pública, también hubo una desaceleración de la economía, falta de trabajo, no hubo esta dinamización. ¿Cómo hacer para que el gobierno de Daniel Noboa invierta en obra pública, se vea trabajo, se vea obra, si no hay dinero? A ver, mira. El dinero siempre va a ser escaso y eso es un principio de economía, y lo que tenemos que ver cómo lo racionalizamos de tal manera. Por ejemplo, en Guayaquil es importante el quinto puente. ¿Por qué no acabamos de darle la competencia a la prefectura o a la alcaldía para que ellos ejecuten el quinto puente? Pero competencia con recursos. Pero con recursos, por supuesto, pero los recursos los tienes que administrar y ponerlo en función de las obras estratégicas, que es la otra cuestión importante. La inversión tiene que ir hacia obras estratégicas que repercutan en el corto, mediano y largo plazo. Y no, lo que a veces tratamos es decir recursos para golpes de efecto, cuando lo que necesitamos es definir, y en el acuerdo nacional, que es parte importante de todo este proceso, cuáles son esas obras estratégicas que hay que acometer en el país. Y esas son las que hay que poner el dinero. Y ahí la intervención y la participación y liderazgo también de los ministros es fundamental. Por supuesto. Sí, por eso siempre yo digo, si no se tiene un buen equipo de dirección, no vas a ninguna parte. Porque además, cualquier medida, por muy buena que sea, usted la plantea y su equipo no es creíble, evidentemente que usted no va a poder ejecutar adecuadamente eso, porque su equipo no es creíble y no levanta las expectativas que se requieren para apoyarse. Economista, y con este término, se habla de un equipo, bueno, Daniel Noboa ha presentado un equipo de ministros jóvenes que probablemente vengan con estas ideas frescas y una nueva preparación, pero en administración pública, ¿cómo hacer para que estos jóvenes que muy capaces y preparados académicamente, luego ya en un gobierno tan corto puedan ejecutar acciones entendiendo la burocracia que representa el sector público?
tiene que coger 2 o 3 puntos específicos y decir, estos son nuestros derroteros ministros, por aquí nos vamos todos. Y ahí piensen y decirle lo que siempre yo digo a mis estudiantes, señores, el mundo de hoy es un mundo que hay que salir de los caminos trillados y empezar a pensar fuera de la caja. Que sean innovadores, que presenten ideas que realmente digan, un momentito, vámonos por acá. Como por ejemplo, ¿por qué no pensar en una reforma que nos bajen las tasas de interés? Claro. Bueno, gracias al economista Fidel Márquez, analista económico que ha estado hoy día con nosotros. Que tengas un buen día, Fidel. Un abrazo. Un abrazo, Jimmy. Chao. 7:26 minutos. Bajar en el tema las del tasas de quinto interés. puente, sí, en el tema del quinto puente que decía Noris, yo, por ejemplo, veo altamente factible que el gobierno, ese fue el problema por el que no se hizo el quinto puente. Quería hacer el gobierno a medias con el protagonismo. No. El municipio o la prefectura, no sé a quién, pueden hacerlo perfectamente y con una concesión se paga ese puente, por favor. Y créanme ustedes que hay seguramente interés y mucho por hacer el quinto puente. No es que ese puente va a tener peaje. Yo estoy de acuerdo y aparte, Jimmy, el tema del quinto puente es importantísimo en este momento porque hay que dinamizar la economía. Eso traería trabajo, un montón, y no solo, sino que también reactivaría muchísimos sectores alrededor de la construcción. Es una inversión fuerte, es una inversión fuerte, es una inyección de capital grande. Y sí hay plata y sí hay interés en construir ese puente, porque eso se concesiona. Bueno, sigamos. Sigamos. El Operador Nacional de Electricidad, SENACE, confirmó que el sábado y domingo suspendidos los racionamientos. Este fin de semana, tanto el sábado 11 como el domingo 12 de noviembre, el Ecuador no tendrá apagones. Así lo anunció la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Sin embargo, la buena noticia dura poco. Pues ya se publicó el nuevo cronograma de cortes de energía para la próxima semana de varias ciudades del país. Aunque es bueno escuchar que este fin de semana los ecuatorianos contaremos con energía. Autoridades aseguraron que la solución total a estos apagones llegará recién para mediados de diciembre. Mientras tanto, quedamos a la espera que en las próximas festividades sí encendamos las famosas luces al árbol de Navidad. Informó Mía Sabeli Carrera. Luego de 11 meses de investigaciones y 2 denuncias en un operativo ejecutado en 5 ciudades del Ecuador, se detuvo a 17 personas por presunto delito de delincuencia organizada por falsificación de medicamentos oncológicos. 11 meses de investigación terminaron con la captura de 17 personas involucradas en el delito de delincuencia organizada por falsificación de medicamentos para pacientes con enfermedades catastróficas como cáncer, entre otras. Según la policía, tras allanar domicilios en Guayaquil, Durán, Quito y Milagro, así como 2 farmacias, decomisaron 300.000 unidades de medicina y 100.000 insumos médicos. Los medicamentos eran importados desde Asia, Norteamérica e India. Los cuales luego de ser importados posiblemente eran cambiados sus fechas de caducidad, no tenían el registro sanitario ecuatoriano, algunos de ellos, y como indiqué, en los allanamientos también se encontraron varias cajas, adhesivos que eran utilizados para este trabajo de adulteración. Las autoridades determinaron que las medicinas eran vendidas aparentemente desde el 2018 en farmacias y redes sociales. Tenemos dentro de los detenidos propietarios de estas farmacias y es importante mencionar también que dentro de los allanamientos encontramos un lugar donde se almacenaba y se realizaba los trabajos de alteración de estas medicinas. Mientras que en otros operativos ejecutados en Esmeraldas, Guayas y El Oro, detuvieron a 5 ciudadanos, uno de ellos peruano, por presunto contrabando de licores. Teniendo una evasión de impuestos aproximadamente de $50,000 y más aún el no contar estos productos con el registro sanitario correspondiente. Los detenidos pasaron a las audiencias de formulación de cargos, informó Adriana Peralta. Bueno, son las 7 de la mañana con 30 minutos. Vámonos a la pausa. Ahora, ¿qué va a pasar con el Ecuador que le espera al presidente electo Daniel Noboa en el
ámbito petrolero. Ahora sin los ingresos, muy pronto sin los ingresos de los campos del Yasuní, con un petróleo que tiene un precio que varía, que no es estable. Y bueno, José Orellana Giler es un experto en el tema, asesor en estrategias financieras y corporativas y mercadeo. Con él conversaremos de esto. Ya volvemos. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Todos estamos expuestos a contagios y enfermedades, y nuestro sistema inmunológico cumple un papel fundamental para protegernos. Por eso es importante fortalecerlo con 2 cucharadas al día de Triple C Forte, una poderosa fórmula de 1000 miligramos de vitamina C, vitamina D3 y zinc, 3 componentes que actúan como línea de defensa inmunológica para proteger tu organismo de virus y enfermedades. Porque familia protegida vale por 3. Triple C Forte, la fórmula más efectiva para cuidar tu salud. Un producto de Nature's Garden. El estrés no lo deja avanzar. No se preocupe. Ya llegó la solución, que es Magnesiolif, citrato de magnesio de Nature's Garden, suplemento natural y efectivo que lo ayuda a controlar los altos niveles de estrés y cansancio, fortalece huesos y articulaciones, además le brinda bienestar general y mucha salud. Es momento de pensar en su bienestar con citrato de magnesio de Nature's Garden, otro producto más de Nature's Garden. Encuéntralo en las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución llame al 099486977. Harina Super 4. Bueno, vamos a conversar ahora con José Orellana Giler. Él es asesor en estrategias, finanzas corporativas y mercadeo. Su especialidad es el tema petrolero. Es editorialista de Primicias y de algunos otros medios. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Sí me escucha? Se escucha perfecto. Buenos días a todos los contertulios y a todo el público que nos escucha en el Ecuador y en el mundo. Muy amable. Una consulta muy puntual. ¿Qué futuro le espera a la economía ecuatoriana tan dependiente del petróleo, cuando el petróleo está experimentando esta serie de altibajos provocados, entre otras cosas, por la guerra? ¿Qué futuro le espera también al gobierno de Noboa en esta materia, cuando ya el presidente Lasso le deja vendiendo 11 millones y pico, 11 millones 100 mil barriles para los próximos 4 meses? Me entiendo que hasta marzo queda vendida una parte de la producción petrolera. ¿Cómo se va a manejar y cuánto peso va a tener el petróleo en el gobierno de Noboa? Mira, tu pregunta es muy precisa. Veámoslo como lo hacemos en McKinsey Company, una consultora donde trabajaba en Nueva York, en Londres. Son 3 horizontes. En el corto plazo, la preventa petrolera es básicamente para pagar los sueldos de diciembre. Es justamente una cantidad, si te das cuenta, hablan de 1.200 millones. Es más o menos el descalce que habría para los pagos de sueldos para el diciembre. Ahora, al tener tú esta preventa petrolera, te estás comprometiendo en, cuando venza, a tener que sacar otra, porque somos fondos transitorios. Claro. O sea, básicamente obtuviste dinero vendiendo 4 meses de petróleo que no vas a tener para repagar, vas a tener que volver a sacar dinero para cumplir ese dinero que ya usaste. Esto te pone al gobierno en una necesidad imperiosa
de financiamiento. Y por eso la premura que ha tenido el presidente electo en viajar a Europa, a Estados Unidos, a tocar las puertas de tantos bancos de inversión como multilaterales, porque más o menos las multilaterales sin el Fondo Monetario, quiero estar seguro de la cantidad, le podrían prestar unos 2.500 millones de dólares, ¿no? Entre el Banco Mundial, el BID y el CAD, pero con el Fondo Monetario tú podrías llegar a una cantidad más cercana a unos 5.500 millones de dólares. Entonces, ambas están relacionadas. En el corto plazo tienes que hacer esto para poder pagar sueldos, y en el mediano plazo tienes que pensar en qué vas a hacer con el Yasuní. Ese ya sería mediano plazo. No lo puedes cerrar en un año porque es operacionalmente imposible, y al mismo tiempo tiene un costo de alrededor de 1.300 millones de dólares cerrarlo, porque tienes que cerrar los pozos, un poco más de 200 pozos. Tienes que cerrar los caminos, porque tienes que regresar la naturaleza a su estado anterior. Eso te implica que de dónde vas a sacar esos 1.300 millones. Y para nuestros radioescuchas, cuando uno dice 1.300 millones, a lo mejor alguien que está en este momento conduciendo por la Francisco Orellana, más preocupado de que no se le cruce una moto y que lo vaya a atropellar al pobre cristiano, son equivalentes a 7 hospitales del IES, del Seguro Social del IES. Esos son 1.300 millones de dólares. Entonces, la sugerencia que yo le daría al mandatario electo, que apoyó por el sí al Yasuní, sería que el cierre del mismo se prolongue en el tiempo hasta que se recuperen al menos esos 1.300 millones que va a costar cerrarlo. Porque no es justo para la mayor parte de la población, con las necesidades que existen en el país, donde 1/3 de los niños menores de 5 años tienen déficit alimentario, que esos dineros vayan destinados a cerrar el bloque 43. Primero, resolvamos el principio, ¿no? Con respecto al petróleo... Perdone la digresión, una cosita rápida. Pero el problema es que la consulta es mandatoria. O sea, ahí no hay como, espérate un ratito, dame chance que voy a hacer otras cosas. Ahí no hay nada que hacer. Operacionalmente no lo puedes hacer en un año. Y los grupos que han apoyado la consulta han dicho que están dispuestos a conversar. A ver, si tú lo haces en un año, corres riesgos de contaminación gigantescos. Ya. Cerrar una operación petrolera nunca se ha hecho en el Ecuador. Tienes que traer expertos a que vengan a hacerlo, a que sepan cómo hacerlo. Se estima que puede tomar 2-3 años. Ya. Además de que tienes que conseguir los 1.300 millones de dólares, porque nada de esto es gratis. Claro. Bueno, y a mediano y largo plazo, ¿qué pasará con el tema petrolero? Ya, en el mediano y largo plazo, tú aquí en Ecuador tienes que sacar la licitación de los campos Intracampos 2, la ronda Intracampos 2, que ya estaba bastante avanzada. Esta es una ronda petrolera de campos menores de investigación, básicamente es exploratoria para encontrar nuevo crudo entre los campos que ya están activos. Esto podría tardar unos 6 meses, sin embargo, esto te podría incrementar la producción, pero marginalmente, de petróleo. El grueso de la mejora de la producción podría venir de una inversión de unos 1.000 millones de dólares en los campos maduros. Eso te ayudaría a mejorar la producción en campos maduros un 20-25%, y con ese petróleo tú suplirías lo que vas a dejar de producir en el Yasuní, a unos 40-60 mil barriles diarios, ¿no? Estos números redondos, porque todo esto dependerá de los estudios técnicos. Claro. Asumo que la ronda del Intracampos 2 podría tomar los primeros 6 meses, sería para mediados de año, y ya lo otro sí podría tomar un año, ¿no? Ya, 9 José, meses para salir. Pero dame un segundito. Sí, cómo no. Y el tema del largo plazo del precio del crudo, porque recordemos que hay 3 horizontes, ¿no? Corto, mediano y largo. En el largo plazo, el mundo hay 2 versiones, ¿no? Tú hablas con los importadores de combustibles y te hablan del cambio a una matriz de energía renovable, vehículos eléctricos, pero al mismo tiempo tú ves 2 de las compañías más grandes del mundo del petróleo hacer compras de compañías por cantidades gigantescas. Una transacción reciente de Chevron de más de 56.000 millones de dólares, otra también de Exxon, en campos nuevos que se han encontrado en Guyana, la decisión de Estados Unidos de explorar petróleo y explotar petróleo en Alaska. Entonces, al menos el productor de petróleo no está tan inseguro de que no vaya a haber demanda de crudo en los próximos 10, 15 años.
El precio es la variable de ajuste y el precio depende mucho tanto de la oferta de la demanda. En este momento el precio está un poquito por debajo de $76, hace 10 minutos lo chequeé, pero eso tiene mucha relación con problemas económicos en China, que es el mayor importador de crudo en el mundo, y en Estados Unidos una potencial recesión el próximo año, que es el mayor consumidor en el mundo. Estados Unidos es el gran consumidor, pero tiene una producción de casi 13 millones y algo de barriles de crudo al día. Ahora sí, disculpa, Jimmy. No, está bien. Pero José, ¿y qué pasó en Ecuador cuando subió el presidente de la República, anunció que la meta era subir sustancialmente la producción de petróleo, y lo que ha pasado es que en lugar de subir, la producción ha bajado? ¿Qué se hizo mal? ¿Dónde estuvo el problema? A ver, ambos candidatos prometieron incrementar la producción, ¿no? Andrés hablaba de 3/4 millón de barriles diarios. El presidente actual, Guillermo Lasso, hablaba de 1 millón de barriles diarios. Estamos cayendo en la producción. Y en esto sí hay muchos problemas de descuido. Un tema es, por ejemplo, el tipo de contrato que tú necesitas. Hay distintos tipos de contrato en el sector petrolero. Cuando tú vas a hacer exploración y explotación, los contratos tienden a ser contratos de participación. Entonces te dicen, mira, tú eres copartícipe en las reservas que encuentres, y eso da una capacidad a esa empresa petrolera de ir a un banco extranjero y decirle, mira, yo voy a participar en esto en Ecuador. Los exámenes dicen que puede haber tanto petróleo. Hay 3 tipos de estadística en eso, pero digamos la de mayor certidumbre dice que por lo menos hay tanto de reserva, tal porcentaje de reserva me va a pertenecer una vez que pongamos a explorarlo y empecemos producción. Dame un crédito contra eso, dame una garantía. Entonces ese es un tipo de contrato específico. Otros contratos que son los que se usan más en Ecuador son de servicios. O sea, aquí es mucho la parte de nosotros, de cómo nosotros estamos enfrentando el mundo para traer este tipo de inversión. Luego tienes otros problemas. Recordemos que en el 2019 se tomaron campos petroleros. Hubo hasta un sargento del ejército que murió en el oriente. En el caso de la minería, hablar del mismo ministerio, el día de hoy la Corte Constitucional va a hablar del tema de las consultas ambientales. Eso, por ejemplo, ha detenido toda la inversión minera en el país. Un país como Ecuador, que tiene probablemente la misma... Estaríamos hablando que la industria minera podría reemplazar totalmente a la industria petrolera en el Ecuador. Entonces somos un país con muchos problemas, y problemas que deberíamos solucionarnos nosotros mismos. El campo eléctrico. El campo eléctrico tiene que abrirse a la inversión privada. Se necesitan más o menos $2.000 millones en inversión, tanto en generación como en transmisión, para solucionar los problemas que existen en la actualidad eléctricos. Recordemos que para cuando estos generadoras y estas transmisiones, líneas de transmisión estén instaladas, probablemente necesitemos aún más electricidad. El consumo de electricidad va atado directamente al consumidor como persona, al uso de aires acondicionados, a las empresas, al uso de refrigeradoras. Cuando tú haces análisis de economía, tú ves consumo de electricidad y consumo y ingresos de la población van muy alineados. Entonces es una ridiculez decir que los costeños tenemos que dejar de consumir aire acondicionado porque antes estamos acostumbrados a ventiladores. O sea, es una locura decir eso. Ingeniero, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buen día. ¿Cómo has estado? Buen día, ¿cómo está? A ver, quiero retomar el tema de esta preventa petrolera, ¿no? ¿Verdad? Que usted explicaba, porque yo siento que va a ser clave para subsistir en diciembre, ni siquiera el próximo año, subsistir en diciembre. No, es ahora para diciembre. Exacto. Ahora, yo totalmente de acuerdo, sí. Mire, ayer estábamos hablando con Larry Yumi Banda y Larry nos decía que han lanzado una especie de venta de bonos a la interna por 1.000 millones. A eso sumado esta preventa para ver si salimos del bache de pagar décimos y sueldos en diciembre. Y lo que corresponde a noviembre. Y lo que corresponde a noviembre. ¿En cuánto tiempo se podía concretar esta preventa y quién sería el comprador? ¿Sería Tailandia? No necesariamente. Usualmente el consumidor de crudo ecuatoriano está cerca de nuestras costas. Ya. Son refinerías en Perú, Chile. En Panamá no hay refinería, pero hacen inventario y lo mezclan con crudo del Golfo. Sería México. Ahí hay cosas técnicas, ¿no? Estados Unidos. Nuestro crudo es semipesado. Eso se determina por la viscosidad. Entonces es un crudo que es óptimo para las refinerías de Estados Unidos.
especialmente las del Golfo de México. Y hay este factor de la guerra de Hamas en Gaza, que ha incrementado el costo del transporte. Entonces, por ejemplo, ya todo el crudo que viene del otro lado del mundo, se vuelve muy caro transportarlo. Por eso también el castigo de Ecuador se ha reducido. Entonces, aquí a la pregunta que hizo Jimmy, ¿no? Hay una gran volatilidad en el precio. El precio estuvo... La expectativa con el problema de gas es que el precio iba a estar cercano a los $100. Ha pasado lo contrario, ha bajado por debajo de 80 y sigue con presión a la baja, pero eso ya está unido a los temas de China y de Estados Unidos, la potencia en recesión. Y a su vez tienen problemas porque nuestras exportaciones, por ejemplo, de camarón, 60% de las mismas, unos $4.000 millones van a China. O sea, todo está vinculado. Pero esta preventa es rápida, ingeniero, ¿no? Esta preventa es rápida, se la puede hacer rápida, como para obtener rápido ese Kushki. Sí. O sea, a ver, el mundo del crudo mueve 100 millones de barriles diarios. Ya. Entonces, todos sí los es días probable. se compra 100 millones de dólares de barriles. Mire, más allá que salvar. El tema va a ser el castigo, las condiciones, el cuánto te voy a cobrar porque te estoy prepagando. A ver, básicamente lo que el Estado ha dicho es, la preventa petrolera en la época del presidente Correa fue de largo plazo, algunos años. Ya. Ahora está de corto plazo. Entonces, si tú fueras un industrial o una empresa, ya es una cuenta por pagar, no una deuda, cuando haces la contabilidad. Las deudas usualmente son las de más de un año de plazo. Tú las divides en dos. Es lo mismo. Lo que te crea una presión al gobierno de que tienes que salir a hacer otra en 4 meses. Y no es una solución definitiva. Soluciones definitivas es incrementar la producción del país y que venga mucha más inversión a todas las áreas. Mira, hay un problema en el Ministerio de Petróleo. Es un ministerio demasiado grande. No hay un ser humano que te pueda tener en la cabeza petróleo, minería y energía eléctrica. Entonces, no sé cuando se analizó la fusión de esos 3 ministerios si alguien tomó en consideración de la necesidad que habría administrativa. O sea, tú le estás preguntando al abogado Santos Alvite temas de electricidad, temas de petróleo y temas de minería. No existe esa persona. Ni en el mismo campo petrolero hay un experto en todos los temas. O sea, ahí creo que entonces Daniel Noboa va a tener que dividir ese ministerio, ¿no? ¿Verdad? Lo más probable, lo lógico es que se dividiera. Fue dividido. No entiendo exactamente cuándo se lo fusionó. A veces en Ecuador pensamos en los centavos y no en los dólares. Mira, justo el martes, para un temita que tocaron antes con Fidel, que es compañero de la Cofradía de la Perla, muy buen amigo, estuve escuchando su entrevista. Por ejemplo, el tema del puente. Nosotros discutimos el día martes con el ministro designado de Obras Públicas ciertos temas del niño, de los puentes, de cosas que se tienen que hacer, darle sugerencias. Tipo muy preparado Roberto Luque, con muchas ganas de trabajar. El quinto puente es un puente para mejorar el comercio exterior del país, para darle más competitividad a las exportaciones, para darnos, en este momento, Europa está en casi recesión. China, el precio del camarón ha bajado mucho, pero ha bajado mucho la demanda. Estados Unidos, si cae en recesión, es un problema. No tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos, hay una idea con congresistas americanos de sacar una ley dentro de una ley para el Caribe, para darnos preferencias arancelarias. Pero eso puede que salga, puede que no. Pero el problema es, nosotros necesitamos más dinero que ingrese, porque necesitamos más exportaciones, más remesas, más turistas, y todo esto implica mucho trabajo. Y es un gobierno interino que básicamente podrá hacer 2-3 cosas: seguridad y crear condiciones como para que mejore la situación de empleo en el país. Y para eso necesitas crudo, minería y resolver problemas como el eléctrico. Porque el crudo y la minería no van a desaparecer inmediatamente. Claro, y antes hacer la transición energética, tú vas a necesitar muchos más minerales a futuro. Ingeniero, buenos días, Noria Roya Vélez. Buenos días, Noria. Usted hablaba de algo importantísimo que acaba de decir. Es un gobierno cortísimo, casi que interino, entonces tiene que hacer cosas puntuales. ¿Cuáles son las 2 cosas puntuales? Que, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía tienen que poner 2 checks. Estas 2 cosas sí o sí tenemos que hacer en estos 18 y 19 meses. A ver, déjame ir un poquito más arriba. Yo creo que a nivel del presidente de la República electo, primero es seguridad. Nosotros trabajamos mucho con compra-venta de empresas en distintos sectores de la economía, financiamiento. Y hay mucho del sector consumo. Consumo es 2/3 de la economía ecuatoriana que está afectado.
Pregúntale a cualquier dueño de restaurante, especialmente en la costa, donde el consumo tiende a ser en la noche, cómo están sus ventas, comparadas con otros años. Y se lo ve en los comercios que están cerrando por las vacunas. Se lo ve en la gente que trabaja. Mi empleada, el otro día tuve que darle $4 porque me confesó que debía $2 de 2 semanas de la vacuna. Y preocupada porque le van la notita de cariño. Entonces ese es el primer tema a nivel país. Luego, cuando tú ya vas, digamos, al Ministerio de Finanzas, en este momento la presión es de conseguir dineros para financiar el déficit fiscal. Vamos a cerrar un año entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en déficit fiscal. Esto al cierre de diciembre. De ahí tienes que pensar que el 24 empieza con el mismo presupuesto del 23, hasta que lo modifiques. Entonces, por eso mucha gente, muchos analistas económicos estaban sorprendidos que el presidente electo haya hablado de default en Estados Unidos. A mí no, me parece que fue lo correcto, porque ya estás hablando de todo el mundo en finanzas. Cuando tienes un riesgo país 17, 18%, sabe que la probabilidad de que dejes de pagar, que caigas en default, es superior al 80%. De eso hay unos 15 países en el planeta. Están en una situación comprometida financieramente, tal como la de Ecuador, empezando por Argentina. Ya Venezuela ya es un caso perdido. Eso le preocupa mucho a todo lo que son las bancas de inversión, las fuentes de financiamiento, y ellos pueden a su vez presionar al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Es que aquí en Ecuador no entendemos la película global. El Fondo Monetario, el Banco Mundial son instituciones multilaterales que por un acuerdo que se hizo en 1947 en Bretton Woods, se dividió quién ponía la cabeza de cada cual. Europa pone la cabeza del FMI, Estados Unidos pone la cabeza del Banco Mundial. Entonces, mientras Bruselas y Washington se den cuenta de que nosotros estamos peleando una guerra contra la droga por un consumo que es principalmente en Estados Unidos y Europa. Así es. Entonces necesitamos la ayuda. Si nosotros no llamamos, hay un dicho colombiano, bebé que no llora, bebé que no mama. Tenemos que levantar todo, porque necesitamos esa ayuda económica, necesitamos que el Fondo Monetario sea flexible, que no nos venga a decir que hay que elevar muchos impuestos, no, sea muy flexible para que el tema tributario no afecte al consumidor. Perdóname para acabar, para que vengan los multilaterales y nos den todos estos dineros y poder sobrellevar este primer año. Recuerda que en unos pocos días ya van a empezar las lluvias de 12, 14 horas. Es un tema que discutimos con el ministro designado del EMETOP. Sí, hay otros organismos, otras entidades, aparte del FMI y el Banco Mundial, que Daniel Noboa puede considerar tocar las puertas. China, que ha sido medio... da miedo mencionarlo porque ha sido visto como un cuco, puede ir a tocar esa puerta y sería conveniente. Estados Unidos, China y Rusia. No, le pregunto porque a veces es mala palabra en unos gobiernos. Eso es lo que te digo, Nori. El presidente electo en algunas reuniones mencionó que él tiene apertura con China y con Rusia. Acuérdate que el grupo es uno de los grandes exportadores de banano a Rusia. China está ahí. A ver, en el Fondo Monetario, China es el tercer mayor aportante. Y una cercanía con Pekín, que es la segunda economía del planeta, no es mala. El tema aquí es, primero, rapidez. Como estaba indicando anteriormente, no tienes dinero para noviembre, no tienes dinero para diciembre. Tienes que hacer esta preventa petrolera, estos 1.000 millones. No es que estás con una holgura económica para planificar a 6 meses la consecución de dinero. Quieres hacerlo ya. Entonces, esto es una alerta de decir, mire, estamos en una situación crítica. Ustedes no quieren que empecemos a caer en default, que no quieren que otros 10, 15 países consideren lo mismo. Ayúdenos, facilítennos estas líneas de crédito blando, porque el problema de China es que tiende a cobrarte mayor tasa de interés y a requerir garantía petrolera. Y entonces ahí viene el tema, ¿cuánta garantía petrolera podrías tener? Aquí el tema es en este momento conseguir fondos para reactivar la economía, para reactivar la obra pública, para la vivienda social. El tema del quinto puente, como bien indicó Jimmy, se puede hacer con peajes, una mezcla de inversión estatal, X cantidad de millones, y otro peaje que cubrirían todas las tractomulas que irían al puerto, porque van a ahorrarse 2 horas de tráfico, van a tener mucha mejor seguridad, van a poder hacer 2 viajes al puerto en vez de 1. Recuerden que una tractomula es un coche muy caro, entonces mientras más utilidad le des, mucho mejor. Todos los asaltos que ocurren a las tractomulas en las rutas del país, los disminuyes al menos a la altura desde que subes al tramo del quinto puente, ¿no? Habría mucha mejor seguridad.
Entonces son planes que ayudan a reducir los costos de producción. Este es un gobierno corto, son 2, 3 cosas que va a poder acabar. Por ejemplo, tiene el quinto puente, porque habría estudio de factibilidad y es un proyecto de 5 años de construcción. Bien, gracias a José Orellana. No lo inauguras. Claro, gracias a José Orellana, asesor en estrategias, finanzas corporativas y mercadeo, que ha estado hoy día con nosotros. José, muchas gracias. Muchas gracias a Kim y a ti y a todo tu público. Muy amable, hasta luego. 7:56, así que la cosa está medio color de hormiga. La explosión de un carro en los exteriores de una discoteca, la discoteca Living, provocó momentos de zozobra en La Garzota. Este sería el segundo atentado en la ciudad en menos de 48 horas. A las 19 horas con 8 minutos, habitantes de la ciudadela La Garzota, norte de Guayaquil, alertaron al EQ 911 de un vehículo que ardía en llamas en los exteriores de una discoteca ubicada en la avenida Agustín Freire. Mientras los moradores del sector y transeúntes captaban el suceso, se produjo una explosión. Personal de la unidad de combate del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trabajó en el lugar para apagar las llamas. A la vez, agentes de tránsito cerraron la vía desde la avenida Vaquerizo Sur hasta la Isidro Ayora, con el fin de facilitar el accionar de las autoridades. Los oficiales de la Policía Nacional llegaron para investigar el caso. Esto porque testigos del hecho indicaban que sujetos armados llegaron, estrellando intencionalmente el carro, luego de lo cual le echaron gasolina y lo prendieron. Estos antisociales habrían ingresado al centro nocturno para disparar. Información que está dentro del proceso de indagación previa, informó Maite Mora. En Mapasingue, un adolescente de 13 años fue acribillado. Los sicarios fueron capturados luego de un operativo policial. Se le había apagado la vida minutos antes y una señora desesperada junto al cadáver trataba de orar por su alma. Fueron parte de los terribles momentos que se vivieron cerca del sector del Mirador, en Mapasingue Este, al norte de Guayaquil, donde sicarios se acercaron a este ciudadano de 13 años, a quien le dispararon por más de 5 ocasiones, asesinándolo en esta calle. Criminalística fijó y levantó los indicios de ese nuevo hecho violento, que están investigando si se trata o no de algún ajuste de cuentas por microtráfico. Agentes de la policía lograron capturar a estos sujetos, eran 2, que escapaban en una motocicleta cuando fueron interceptados, minutos después de haber cometido el crimen. Quienes a bordo de una moto se encontraban en franca huida por el sector de la vía Daule. El personal del grupo de operaciones motorizadas, haciendo uso progresivo de la fuerza con las operaciones policiales respectivas, realiza la detención de estas 2 personas. No les encontraron armas de fuego y supuestamente estaban acompañados por otras personas. Todavía las operaciones policiales se llevan a cabo, puesto que se tiene conocimiento que habría otros 2 cómplices y se está tratando de ubicar el arma o las armas de fuego con las que se utilizaron para realizar el hecho de sangre. Mientras que por ese barrio solo hablaban de los disparos que escucharon y del menor de edad que fue víctima de sujetos armados. Al mediodía de este jueves, informó Charlie Pisa. Bueno, estábamos viendo que se ha publicado una información de que el gobierno ha tomado en calidad de convenios de liquidez, o sea, retenido, ha quitado. Dame plata que no tengo. 670 millones de dólares a diferentes instituciones públicas. Bueno, vamos a la pregunta que formulamos hoy tempranito. ¿Cuál era, Omar? ¿Qué partido debería presidir la Asamblea Nacional? 1.600 votos en YouTube, el RRC 82%, PCC el 8%, ADN el 6%, Construye el 2%, eso fue en YouTube. En Facebook los resultados fueron RRC el 89%, PSC el 3%, ADN el 6% y Construye el 2%. Total 721 y gran total 2.321 en el sondeo. Gracias por acompañarnos, que tengan un bonito fin de semana. Y nos vemos el lunes a las 6 en punto de la mañana.